Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les agradezco por su participación. Hoy empezamos el ciclo de introducción a la litigación penal, cómo construir relatos persuasivos. Tenemos la primera clase, introducción a la teoría del caso, alegatos de apertura, a cargo de Lucas Tomás Tola. Bueno, antes de comenzar les cuento un poco su currículum. Es abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, secretario del Ministerio Público de la Defensa, responsable de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Capacitación Judicial de la Defensoría General del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, defensor ad hoc, resolución 436 del 2006 y 478 del 2009, diplomado en Investigación Criminal por la Universidad de Belgrano y en la 40 sesión anual de estudios en Derechos Humanos, organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Docente universitario de posgrado en el programa de actualización en litigación penal de la UBA, en la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales de INESIP y de la especialización en Derecho Procesal Penal de la UNSA. Director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón y exdirector del área procesal penal electrónico del Instituto Argentino de Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Electrónico. Autor de diversos artículos de doctrina, miembro del Centro de Litigación Universitaria del INESIP, del Centro de Litigación Penal de la UBA y del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicio por Jurados de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, antes de darle la palabra a Lucas, ciertas directivas. Como saben, tratamos de que la exposición se desarrolle por completo y al final brindamos un espacio de preguntas en el chat por lo general. De todas formas, si alguien quiere hacerla hablando, que alce la voz y yo le reactivo el audio. Estamos en Facebook Live también, así que un saludo a toda la gente que nos está viendo en esa plataforma. Bueno, ahora sí, hola Lucas, ¿cómo andás? Federico, ¿cómo te va? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Cuando quieras, entonces comenzamos. Dale, adelante, yo mientras sigo. Dale, impecable. Bueno, colegas, les doy nuevamente la bienvenida, esta vez mi nombre, y obviamente agradezco su presencia. Sé que es muy valioso su tiempo y que lo estén compartiendo conmigo hoy para mí, la verdad, es muy, pero muy importante. Aprovecho también para agradecer a Felipe Yuris y por intermedio de Federico a toda la mesa directiva por darme la posibilidad nuevamente de compartir junto a ellos y con ustedes algunas ideas de cómo construir un relato persuasivo. Ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles un poco cuál es la propuesta de estos 4 encuentros que vamos a tener durante el mes de agosto. La idea es que siempre sea práctico, por eso es que les envío un caso el fin de semana para empezar a litigar. Yo les voy a preguntar ahora si están viendo en pantalla, por favor alguien que me confirme si lo ven o no lo ven. Sí, Lucas, se ve bien, ¿eh? Impecable. Ahí. Entonces, este pequeño curso consta de 4 encuentros, ¿no? El día de hoy vamos a analizar un poco lo que es la introducción a la teoría del caso y sobre el final de este encuentro vamos a empezar a trabajar cómo construir alegatos de apertura. En el segundo encuentro vamos a profundizar las herramientas del análisis de la teoría del caso y empezar a trabajar con los exámenes directos y el uso de las declaraciones previas que se toman durante la investigación para refrescar la memoria del testigo. En el tercer encuentro vamos a trabajar los contraexámenes y el uso de las declaraciones previas para demostrar contradicciones o inconsistencias con lo que pudo haber dicho el testigo de la parte contraria durante la investigación en relación al juicio. Y por último, el último de los encuentros, vamos a trabajar objeciones, el sistema de objeciones y finalmente alegatos de clausura. ¿Ok? Antes de comenzar a la introducción genérica o general de dónde estamos parados como abogadas y abogados hoy en día de cara al sistema de enjuiciamiento penal, quiero compartirles rápidamente y a través del chat una breve encuesta. ¿Sí? Yo les voy a pedir que me den un segundo.
tiene que ver con qué conocimientos tienen ustedes en relación a la litigación penal. Yo la voy a copiar en el chat, por favor. Ahí está, la copié. Ingresen desde su celu o desde su computadora. Es una encuesta anónima donde solamente les pregunto qué nivel de conocimientos tienen vinculados a la litigación penal para yo saber desde dónde empezar a contarles las herramientas básicas de esta manera de gestionar las causas penales y saber qué tipo de ejemplos puedo utilizar como para que nos pueda rendir mucho más el encuentro y los sucesivos encuentros. Las voy a ir pegando de vuelta para las personas que se van conectando todavía, ustedes vayan respondiéndola. Es muy breve, es de una pregunta de opción múltiple. Ahí recibí respuesta, genial, vamos 26 personas, estamos conectados casi 80 por lo que vi recién, así que está funcionando el sistema. A ver, vamos con 88, así que casi un tercio ya respondió, aguardemos minutos, que respondan todos los colegas. 45, 49 personas, excelente. 21, faltan solamente 30. Lo voy a volver a pegar para las personas que se conectaron recién. Es una breve encuesta de situación, de conocimientos vinculados a la litigación penal. Insisto, para yo saber desde dónde arrancar, qué tipo de ejemplos brindar. Bien, voy a ir compartiendo los resultados, ¿sí? Para ir trabajando juntos esto, para hacerlo un poco más dinámico. Lamentablemente, o sea, la pandemia nos dejó muy buenas herramientas y nos quitó otras. La presencialidad básicamente nos la robó, pero nos ha dejado este tipo de herramientas que son bastante interesantes. Ahí lo ven en pantalla el resultado de la encuesta, esto es en tiempo real, ¿se ve? Sí, Lucas, se ve bien, ¿eh? Bien, impecable. O sea, para que todos veamos, lo interesante de este curso es que más de la mitad de ustedes ya tiene conocimientos básicos, es decir, ha realizado al menos un curso taller o ha leído un libro vinculado al área temática, con lo cual vamos a poder darle un nivel bastante interesante. Las personas que no han realizado todavía ningún curso no se preocupen porque está pensado este curso como un nivel introductorio, así que vamos a arrancar de cero, pero vamos a tomar velocidad bastante rápido porque también veo que un 20% ha realizado al menos un posgrado o ha leído varios libros sobre el tema, y aquellas personas que tienen conocimiento experto, es decir, que ya han realizado cursos más profundos o han leído muchísimos libros, les pido me tengan un poco de paciencia, voy a ir un poco más despacio, pero sí les voy a pedir mayor compromiso tal vez para que intervengan, pregunten más, ¿sí? Brinden ejemplos tal vez de su experiencia académica o su experiencia profesional. ¿Les parece? O sea, tenemos un curso bastante variopinto, lo cual es muy interesante porque entre todos la idea es construir una base sólida para en los encuentros que viene empezar a litigar directamente en audiencia oral, pública y virtual. 69 personas, aguardamos unos segundos más. Yo creo que ya la gente que no votó es como las elecciones, el que no votó para las 16:15 no va a ir a votar a las PASO, salvo que estén ingresando ahora mismo. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Excelente, gracias por participar. Voy a compartir las fichas nuevamente, así empezamos formalmente el curso. Bien, estamos entonces. Cuando hablamos de litigación penal, esto va a ir dirigido básicamente a las personas que aún no tienen ninguna experiencia o tienen experiencia intermedia para que refresquen la memoria. ¿Dónde estamos parados cuando hablamos de litigación penal? Lo más importante para la litigación penal es que la centralidad del sistema de enjuiciamiento se basa en la etapa de juicio. Esto a diferencia del sistema mixto o el sistema inquisitorial, que apunta todos sus recursos y todos sus esfuerzos a la etapa de instrucción, donde la instrucción es un fin en sí mismo. En el sistema acusatorio adversarial, en el marco del proceso de reforma penal que se inició hace más de 25 años en toda Latinoamérica y especialmente en Argentina,
de la mano de Julio Mayer y Alberto Binder y Gonzalo Rúa y otros grandes profesores y maestros de esta disciplina. Se ha intentado modificar y adaptar nuestro sistema de enjuiciamiento penal a la Constitución Nacional. Como ustedes recordarán, nuestra Constitución Nacional, en 1823, estableció un sistema de enjuiciamiento criminal sobre la base del sistema de jurados, tomando la experiencia del sistema anglosajón, y estableció que todos los juicios criminales deben terminar por juicio por jurado. Entonces, como ustedes sabrán, muchas provincias de la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, progresivamente en los últimos 10 años, han implementado leyes de enjuiciamiento de juicio por jurado y han modificado sus sistemas de enjuiciamiento penal a las reglas del sistema acusatorio adversarial. ¿Cuáles son estas reglas? Principalmente se trabaja con los hechos. Van a ver que el caso que les envié contiene mucho hecho, mucho relato, y la idea de este curso es empezar a leer las causas, las investigaciones con una perspectiva acusatoria adversaria. Y para ello, vamos a centrar todo nuestro esfuerzo analítico en los hechos del caso, porque los hechos son el idioma del juicio. Cuando vamos a juicio, no, o mejor dicho, cuando llegamos a la etapa de juicio, no discutimos abstracciones, teorías jurídicas. Al juicio vamos a contar una historia. Esto se desprende de una técnica que se llama storytelling, que es lo que vamos a trabajar nosotros a lo largo de estos 4 encuentros. Y la idea básicamente es cómo relatar a partir de ciertas técnicas, que son las técnicas de la litigación penal, para generar un relato persuasivo, que es lo que en definitiva va a sostener la pretensión, si somos la fiscalía, de la acusación, si somos de la defensa, la pretensión que resiste la acusación, que es la pretensión defensista. Entonces, el litigio, ¿sí?, la litigación penal, lo que hace es estudiar cuáles son las reglas por medio de las cuales se resuelve un conflicto social. En el mail que les enviamos, que contiene el caso, se planteó un conflicto. Yo les envié un breve cuestionario con 5 preguntas para que ustedes lo leyeran con esa perspectiva. Y básicamente el rol de la justicia desde una perspectiva acusatoria adversarial es resolver este conflicto. Y este conflicto se va a poder resolver de determinadas maneras, ¿no? Los ministerios públicos fiscales tienen diversas herramientas para gestionar la conflictividad. El modo natural de resolverlo es un juicio, por eso es que decimos que la centralidad del sistema está en la etapa de juicio, pero sabemos que no todos los casos pueden llegar a juicio, sino estadísticamente los casos importantes que no son ni el 10%. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con el resto de los casos? Bueno, hay otras herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal para resolverlas, que son las herramientas del archivo, la suspensión de juicio a prueba, la conciliación, la reparación integral, el juicio abreviado y otras herramientas que proveen las disposiciones provinciales. Nosotros este curso lo vamos a enfocar en el juicio, ¿está bien? No vamos a trabajar métodos alternativos porque cada método alternativo tiene un formato de audiencia que es distinto y maneras de relatar, ¿sí?, de cara a esa audiencia, de prepararnos, que es diferente. No es 100% distinta porque la base siempre va a estar la teoría del caso, pero va a haber herramientas que no vamos a trabajar en este curso, que va a estar enfocado, insisto, en el juicio. ¿Por qué es importante el sistema acusatorio adversarial entender cómo funciona? Porque diferencia roles muy concretos. Las partes son la acusación y la defensa, sea pública o privada, y el rol del juez va a estar limitado a un rol de tercero imparcial. Esto es importante porque el sistema anterior, el sistema inquisitorio, el juez tiene un rol muy activo en la construcción de la verdad. Y básicamente el juez investigaba y al mismo tiempo juzgaba, y esto generaba problemas graves en términos de garantía constitucional de imparcialidad del juzgador. Entonces, en el sistema constitucional, el sistema acusatorio adversarial, el rol del juez es un rol mucho más pasivo. Hay, en distintos tipos de audiencias, el juez tiene un poco mayor de protagonismo, pero básicamente el rol del juez es mucho más pasivo, más técnico, más de árbitro, y en el modelo ideal, si se quiere, que es el modelo de los jurados, que es el formato que vamos a utilizar nosotros, el de máxima, ¿sí? Porque ustedes saben que todas las provincias tienen un sistema de renuncia, juicio por jurados. Nosotros vamos a ir por el sistema de máxima, que es el sistema más complejo, que es el sistema de jurados. En ese formato el juez es básicamente un árbitro de fútbol. El juez lo que va a intentar es que las partes tengan un fair play, garantizar un juicio justo, la oportunidad de presentar el caso con todas las garantías, tanto la acusación como la defensa, y va a aplicar el derecho, ¿sí? Los hechos del caso, la prueba, la vamos a dirigir al jurado ciudadano, al jurado popular.
Entonces el compromiso del juez, dice Alberto Bilder, uno de mis grandes maestros, es tan grande con la verdad, que jamás debo buscarla, dice Bilder. El juez le va a exigir la verdad a la acusación. Por eso el sistema se llama sistema acusatorio. El sistema acusatorio se define como un sistema de cargas procesales. Y la mayor carga, que es la demostración de la culpabilidad del acusado, siempre, siempre, siempre va a estar en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Esto es importante que lo entendamos porque en la propuesta que les hago de caso, ustedes van a ocupar el rol de la defensa. Ustedes van a ser las abogadas y abogados de la defensa de nuestro cliente. Yo, a los fines de este curso, voy a hacer el rol de abogado de la acusación. Yo voy a jugar a ser funcionario de la Fiscalía, ¿no? Uno de los abogados de la Fiscalía General Departamental, que es el designado para que vaya a juicio fiscal, agente fiscal en los términos de la provincia de Buenos Aires, fiscal auxiliar, fiscal coordinador en el sistema federal, depende del tipo de jurisdicción en la que ustedes litiguen. Y esto genera un mayor esfuerzo en nosotros, los litigantes, abogados de la defensa, abogados del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque ya no podemos descansar tanto como en el sistema inquisitivo o mixto en poner sobre la mesa todos los hechos, todas las pruebas, sin ningún orden, sin estrategia, y pensar que el juez o la jueza, un ser superior con un conocimiento perfecto del sistema de justicia, de las relaciones sociales, de los valores culturales, de la vida, va a encontrar la verdad del caso. En el sistema acusatorio la verdad se construye. Y se construye un sistema dialéctico. La acusación presenta su caso y luego la defensa tiene la chance de presentar su caso. Cada uno va a mostrar su versión de los hechos, las debilidades, las fortalezas. Y en esta confrontación, porque el secreto es la confrontación, el juez de los hechos, que es el jurado, en este modelo ideal, o en un juicio técnico, el juez profesional, de esta confrontación del poder de falsación o falsabilidad que tiene, en términos del método científico, el poder de la defensa, de que si la acusación dice ocurrió A, y la defensa dice, no, señor juez, ocurrió B, por este motivo y este motivo, al juez le vamos a brindar todas las herramientas, las dos versiones de la misma moneda, para que construya la verdad, que es la que va a resolver el conflicto. Porque si llegamos a juicio, es verdaderamente porque hay una historia que contar, no hay un acuerdo sobre los hechos, hay dos versiones antagónicas por completo y hay que dilucidar qué pasó el día en cuestión. Y esto nos invita a repensar las cargas probatorias. ¿Por qué? Porque además de la carga de la producción de la prueba, que insisto, le va a corresponder a la acusación siempre demostrar la culpabilidad del acusado, esa carga no se va a modificar jamás. Hay una nueva manera de presentar nuestros casos como defensa que tiene que ver con las defensas positivas o defensas activas. Esto es, no jugar solamente con el error de la fiscalía o no jugar solamente con los defectos de la fiscalía o no apostar solamente que la fiscalía no va a lograr superar el estándar de prueba de la duda razonable, sino que en el modelo de defensas activas la defensa también va a presentar una historia. Es lo que van a conocer ustedes en las películas de criminalística, en los manuales de criminalística, como una coartada, por ejemplo. Su señoría, mi cliente el día de los hechos estuvo en otro lugar. Mi cliente no fue el autor del hecho. Su señoría, esto vamos a probarlo con las siguientes pruebas. ¿Entiende? Estas son modelos de defensa diferentes a la defensa se va a reservar sus lineamientos para el momento de la clausura. Y esperar que el fiscal se equivoque, que el fiscal haga todo mal, que no le vengan los testigos, ver si metemos alguna nulidad, y al final, en el acto de clausura, ver cómo quedó la situación y sobre esa base intentar hacer algo más o menos profesional y ético. Bueno, esa es una manera, ¿no? Posible. A mi modo de ver, no es la mejor para nada. Pero la idea es que después de terminar estos encuentros, ustedes tengan todas las herramientas de defensa sobre la mesa y puedan elegir caso a caso, porque nunca hay un caso igual a otro, para llevar adelante la defensa de los intereses de su cliente. Entonces, ¿qué les quiero decir con repensar las cargas de prueba en esta fase introductoria? Que la defensa tiene una carga, que es la carga de persuasión. La defensa, si presenta una historia,
tiene que persuadir al tribunal, y para ello va a producir pruebas. Va a tener que llamar a sus testigos, va a tener que pedir sus informes, va a tener que saber cómo preguntar, cómo contraexaminar, porque si yo presento una historia de concuartada, mi cliente no fue, estuvo en otro lado, tengo que demostrarlo, ¿se entiende? O al menos tengo que sentar las bases mínimas para que sea creíble esa coartada. Y por eso se denomina carga de persuasión. Y esto, por último, esto genera una necesidad de reestructurar el sistema de justicia en todos sus actores. Las fiscalías tienen que reestructurarse, las defensorías públicas tienen que reestructurarse y los estudios jurídicos tienen que reestructurarse. Tienen que empezar a pensar con un enfoque interdisciplinario. Como abogadas y abogados solos no podemos presentar este modelo de defensa. Vamos a requerir de asesores técnicos, peritos de parte, personas que nos ayuden a llevar adelante una investigación. Y básicamente una reestructuración funcional requiere de nuevas habilidades. Estas habilidades son analíticas, esto es entender qué es la teoría del caso, cómo funciona, para qué sirve, y después habilidades en audiencia. Esto es poner el cuerpo, no es lo mismo escribir cosas y mandarlas por el portal, antes por mesa de entrada, que poner el cuerpo, la cara, la espalda, los nervios de la panza, que marca una audiencia, donde está el fiscal, está el defensor, los testigos, la policía, el público, la víctima. Ahí yo les puedo asegurar que si no estamos preparadas y preparados, es mucho más complejo, porque uno pone el cuerpo en el marco de la audiencia. ¿Sí? La audiencia es un ritual de pacificación. En la audiencia estamos todas y todos, presentamos el caso, tratamos de demostrar cuál es la versión que va a prevalecer, que es la que mejor resuelve el conflicto en términos de legalidad y justicia. Entonces, dicho esto, para empezar a pensar cómo construir relatos persuasivos, me voy a basar en una gran idea de un gran pensador argentino, que creo que merece ser siempre recordado, es uno de los grandes pensadores del retorno de la democracia, es el filósofo Carlos Nino, que en una de sus obras, Introducción al análisis del derecho, lo que dice Nino es que la función de nosotros, las abogadas y abogados, en nuestra tarea de litigar, porque obviamente hay otras funciones que no son litigación, nosotros podemos asesorar a empresas, redactar contratos, podemos ejercer la enseñanza a nivel medio, universitaria, asesorar al gobierno. Bueno, son modelos distintos de uso de nuestra matrícula profesional. Ahora, cuando estamos en el rol de litigantes, dice Nino, nuestra tarea consiste fundamentalmente en presentarle al tribunal, a los jueces, sean profesionales o jurados, un mundo posible. Bueno, esta es la idea que quiero compartir con ustedes. Presentar un mundo posible. Y este mundo posible, favorable a nuestros representados, si somos la defensa al acusado o acusada, a nuestro cliente, si somos la fiscalía a la víctima, principalmente, y los intereses de la sociedad, pero principalmente a las víctimas, representamos los fiscales y las fiscales. Pero este mundo posible, este relato de cómo pudieron haber sucedido las cosas, tiene que ser compatible con 4 elementos, que son los elementos de la teoría del caso. Las normas jurídicas, y esto es lo que ustedes van a recordar de Penal 1, Penal 2, como la dogmática penal, por eso es que es importantísimo que sepan dogmática penal. No solamente podemos litigar con dotes actorales o con cursos de argumentación jurídica, si es que no conocemos la aplicación de la ley sustantiva y procesal. 2, las pruebas del caso, porque las pruebas nos remiten a los hechos, ¿sí? Que es lo que es la gran propuesta del sistema acusatorio, o sea, pensar en hechos, presentar hechos, argumentar sobre hechos. Porque en este caso, en el caso del abogado litigante, nuestra tarea no va hacia el futuro. O sea, no estamos redactando un contrato y previendo cómo la otra empresa va a intentar estafar a la nuestra o aventajar los negocios, sino que no estamos previendo, sino que estamos tratando de reconstruir un hecho pasado a través de una investigación. Entonces, básicamente esta es la idea que yo quiero compartir inicial de qué significa el rol de la abogada o el abogado litigante. Y acá hay 2 ideas que quiero trabajar, que son ideas mías, ¿no? Que las he escrito en diversos artículos, que tienen que ver con diferenciar por un lado la teoría del caso, que es el método de análisis del relato judicial, que es el producto que vamos a plasmar al momento de presentar nuestro caso. Entonces, teoría del caso, por un lado, es un análisis, es un método
¿sí? Básicamente creativo, porque vamos a tener que emplear toda nuestra imaginación sobre la base de una investigación previa de los hechos, que las fiscalías están muy naturalizadas a hacer con el auxilio de la policía, pero las defensas tenemos que empezar a investigar por nuestra cuenta, con la ayuda de la familia del acusado, con el acusado, por eso es importante, el acusado está en libertad, porque un acusado detenido es muy difícil que colabore con nosotros. Entonces, la estrategia de libertad, que son las primeras horas de tomar un caso, tiene que ver con que el acusado nos pueda ayudar a investigar qué pasó, caminar a la calle, hablar con gente, ver si hay cámaras, pedir informes con nuestra matrícula profesional. Todo esto nos va a permitir reunir información, tanto el fiscal como la defensa, que vamos a tener que segmentar, ¿sí? En hechos principalmente, contenidos en la evidencia disponible, y acá tenemos que conocer cuáles son los medios de prueba que están regulados en nuestros códigos procesales, y básicamente son 5. Declaración de partes, de la víctima o del acusado, declaraciones testimoniales, pericias, evidencia material, el arma homicida, un documento, una fotografía, un video, e informes, pruebas informativas. Son 5 métodos solamente que regulan todos los códigos procesales, y los que no estén regulados, analógicamente, en virtud del principio de libertad de formas, los vamos a encauzar por una u otra vía. Y este relato que vamos a construir con el método de la teoría del caso, insisto, tiene que ser consistente con la evidencia, con el derecho aplicable, es decir, con la dogmática penal, y también con los valores del caso. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta, ¿no?, cómo el humor social, el termómetro social, político, económico, puede influir en un caso determinado, nos vamos a perder una gran parte de la película. ¿Qué quiero decir con esto? Hay casos que encienden la vara del indigmómetro, no sé si entiendes la analogía, mucho mayor que otros. O sea, ¿no? Es como que cada sociedad en un tiempo y un lugar determinado, un caso le pesa más que otro, ¿no? Y esto está vinculado un poco con el principio de selectividad del proceso penal. Bueno, pasa con todos los casos lo mismo. Hay cierto tipo de casos que por los valores que se van a discutir, van a tener un peso mayor en el humor de quien tiene que resolver, sea jurado o sea juez profesional. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, nos vamos a perder, insisto, una gran parte de la película, porque los valores tienden a jugar inconscientemente en el análisis de los hechos, el análisis de las pruebas, el análisis del derecho aplicable, porque hay ciertas cosas del mundo, ciertas actitudes de ciertas personas, ciertos perfiles de personas, acusado o víctima, que el juez, profesional o jurado, lo va a percibir de una manera más positiva o menos negativa. El ejemplo típico, el caso del policía que mató al ladrón en Moreno. O sea, tenemos un oficial de policía por un lado, un motochorro por otro. Depende de la manera de pensar que ustedes puedan identificar en ese potencial jurado, va a tener gente que es antipolicía, y para quien todos los policías son coimeros, chorros, vigilantes, sortivas, buchones, y que se sintetiza con la frase muerte a la gorra, y va a tener mucha gente que piensa que a los chorros hay que matarlos a todos, son un cáncer, que mejor no nazcan, ¿se entiende? Y se sintetiza en la frase, un chorro menos, no me importa. Bueno, estos son 2 ejemplos muy groseros de perfiles de maneras de pensar cómo un perfil de las partes en conflicto puede influir en, bueno, me va a costar mucho más condenar al policía si soy pro policía, y la verdad que no me va a doler tanto condenar al policía si, entre comillas, soy pro pibe del conurbano bonaerense que es víctima de la selectividad del proceso penal. ¿Se entiende la diferencia de cómo ver el mundo judicial o jurídico puede influir en la toma de decisiones? Bueno, esto es importante porque al momento de construir nuestro relato tenemos que saber quién está enfrente. ¿Un jurado? ¿Qué clase de jurado? ¿Cómo piensa? ¿Cómo analiza su vida? ¿Qué ve de positivo? ¿Qué ve de negativo? Y esto también pasa en los jueces. Los jueces no son ajenos a los prejuicios, porque los valores tienden a construir prejuicios muchas veces inconscientes, y tienen que estar en la mesa de discusión al momento de analizar nuestro caso. Entonces, una vez que tenemos evaluado todo esto, la idea es construir y comunicar un relato persuasivo. ¿Cuándo un relato es persuasivo? Cuando es percibido por el destinatario como un relato con una versión compatible con la ley y con la justicia. Es decir, es legal, justo, equitativo. Este es un relato persuasivo. Entonces, nuestra tarea
en el caso que les enviamos, es que ustedes puedan, finalizado este curso, tener las habilidades mínimas para entender cómo trabajar un caso penal y cómo construir un relato de defensa que sea de mayor legitimidad posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre teoría del caso y relato? Que la teoría es el método, ¿está bien? La teoría es el método, el relato es el producto final. El relato no es la declaración de parte, el relato no es lo que va a decir mi acusado cuando declara en juicio, el relato no es el alegato de apertura, el relato no es eso, no es la versión de la parte, dónde estaba ese día y esa hora. Eso es parte del discurso de los hechos. El relato es algo que engloba hechos, prueba, derecho y valores. El relato incluye todo, porque también el relato en las defensas negativas. Por ejemplo, si yo quisiera plantear una nulidad, en este caso que les enviamos, el relato, por más que mi cliente no diga nada, no declare, por consejo mío, diga, mirá, no declares nada, Matías, porque vamos a intentar una nulidad. Y el relato en ese caso sería cómo la policía violó los derechos constitucionales de Matías, nuestro cliente, al momento de llevar ante las primeras diligencias de procedimiento. Yo tendría que entonces decir, bueno, señoría, el día 5 de agosto, momento en el cual mi cliente se encontraba en su domicilio, fue allanado sin ningún tipo de autorización judicial de su vivienda, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, y fue forzado a autoincriminarse en un hecho en el cual él no participó. O sea, yo podría construir un relato sobre la base de ciertos hechos que ustedes habrán evaluado en el caso, pero fíjense que aún sin que declare nuestro cliente, también como abogado vamos a construir un relato, porque cuando uno plantea una nulidad, también relata, ¿no? Y tiene que referirse a hechos, tiene que referirse a pruebas que sustenten esos hechos, tiene que referirse al derecho aplicable para justificar por qué la nulidad es la única medida para sanear esta irregularidad que constituye la base del planteo de nulidad. Y finalmente, ¿cuál es la solución que se propone? Entonces yo quiero que se anule todo, que se decrete el sobreseimiento del bien defendido sin que llegue a juicio. Opción posible o no, después evaluaremos si es posible hacer esto en este caso. ¿Entienden? Entonces, teoría del caso es un método, ahora vamos a ver cómo se hace. Relato judicial es el producto, es la narrativa integral que ustedes como abogados van a construir utilizando todos los elementos de la teoría del caso. Insisto, hechos principalmente, evidencias. Las evidencias, recuerden, son las declaraciones de la parte, o sea, tanto del acusado como de la víctima, las declaraciones testimoniales, las pericias, la evidencia material y la prueba informativa. ¿Cuáles son las fases de la teoría del caso? Yo les decía que es un método. Este método principalmente nos lleva a pensar todo caso sobre la base de los hechos. ¿Está bien? Luego las pruebas, siempre en sintonía con el derecho aplicable y los valores. Este es el orden recomendado. ¿Por qué? Porque yo les decía que el sistema acusatorio piensa el juicio sobre la base de hechos, sobre la base de una versión. Entonces, cuando nosotros construimos nuestro relato, lo hacemos sobre la base de hechos. Por eso yo les pedí que identifiquen ciertas respuestas a algunas preguntas que son las que se conocen en la criminalística como los interrogantes criminológicos. Suponemos que algo ocurrió, algo que es relevante para la ley penal, porque si no, no estaríamos en el sistema de justicia, o sea, hay una posible infracción del Código Penal, y tenemos que determinar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron, qué ocurrió, cómo ocurrió y finalmente por qué ocurrió. La respuesta a todos estos interrogantes nos van a dar la pauta de cuál es el conflicto que está llamado a resolver la justicia. Una vez que tenemos identificado todos los hechos del caso, y que leímos el caso por lo menos 3 veces, estamos en condiciones de empezar a diferenciar qué va a estar en discusión en el juicio y qué no va a estar en discusión. ¿Cuál es la vara para medir qué es no controvertido de lo controvertido? Bien. Tenemos que trabajar en espejo. Siempre tenemos que analizar todo caso de la doble perspectiva del fiscal y de la defensa, porque las fortalezas de uno son las debilidades del otro. Entonces, si desde la perspectiva de la acusación y de la defensa hay hechos que son idénticos para ambos y que están contenidos en medios de prueba que son confiables,
por eso es que primero vamos con los hechos y después evaluamos en qué medios de prueba se encuentran. Y un mismo hecho lo tenemos contenido en 4 medios de prueba distintos, o en un medio de prueba que es absolutamente confiable. Lo vamos a colocar en la columna de hecho no controvertido. Este es el primer paso de la teoría del caso. O sea, pensamos todo en hechos, después vamos a ir a ver dónde están los medios de prueba y siempre en función de la teoría jurídica, que es la dogmática penal, y los valores, que es esto que les comenté al inicio de la charla. ¿Cuáles son los hechos no controvertidos? Luego, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Vamos a hacer este análisis después juntos con el caso. Ahora les doy la parte teórica, básicamente. Entonces, ¿qué es controvertido? Bien, son hechos distintos que desde el rol de la defensa y el rol de la acusación van a ser antagónicos. ¿Está bien? Va a haber hechos, en el caso que les enviamos, que un medio de prueba dice A y otro medio de prueba dice B. Esos son hechos controvertidos. Sobre los hechos controvertidos es donde vamos a basar todo nuestro esfuerzo al momento de litigar, porque lo no controvertido, lo que está fuera de discusión, no tiene sentido litigarlo o trabajarlo, porque son hechos que ninguna de las partes va a poder cambiar en el juicio. ¿Está bien? Yo les voy a dar un ejemplo del caso que les tenemos para que ustedes ya tomen dimensión de qué sería un hecho no controvertido y, por ejemplo, no va a estar sujeto a discusión que Chucky, Leandro Pérez, está muerto. ¿Se entiende la idea? No vamos a poder discutir en este juicio si está muerto Chucky, Leandro Pérez. Sería absurdo plantearlo. Parafraseando a Nino, no sería posible decir al jurado, señores miembros del jurado, vamos a demostrar que Chucky no está muerto. Al menos en este caso. Habrá otros casos que sí. Supongamos que Chucky en realidad no fuera el pibe chorro que pinta el caso como perfil, sino que Chucky fuera un gran chorro, ¿no? Un gran narcotraficante con medios para simular su muerte. No lo sabemos. El perfil del caso indica que acá no es posible cuestionar la muerte de Chucky. No hay hechos que permitan cuestionar la muerte de Chucky. No hay motivos para que Chucky simule su muerte. No hay nada que haga suponer que esa muerte es simulada y están conspirando para ocultar su verdadero paradero. ¿Se entiende? Bueno, cada caso va a tener hechos distintos. Entonces, este es un gran hecho que no vamos a poder controvertir. Chucky está muerto, sí, y esto el fiscal no lo puede cambiar, y esto la defensa no lo va a poder cambiar jamás. Así tienen que buscar otros hechos ustedes. Si vayanlo pensando, a medida que yo avanzo, vayan si quieren anotando en un papel, porque vamos a ir trabajando juntos ahora cuando entremos al segundo segmento de la hora, el caso en particular. Una vez que tenemos analizado los hechos positivos y negativos, controvertidos y no controvertidos, que son iguales tanto para el fiscal como para la defensa, tenemos que pasar a la tercera fase, que es identificar cuáles son positivos, cuáles negativos y cuáles neutros para nuestra posición. Los hechos positivos para la defensa van a ser negativos para la fiscalía. Los hechos positivos para la fiscalía van a ser negativos para nosotros. Y depende del tipo de relato que se vaya a confrontar en el juicio, va a haber hechos que son neutros, es decir, hechos que le van a servir tanto a la acusación como a la defensa. Esta fase de análisis es un poco más compleja porque algunos invitan a la duda y es lo que nos va a llevar un poco más de esfuerzo. Pongamos el ejemplo del caso de Chucky. Un hecho neutro para al menos uno de los relatos posibles del caso, ¿no? Porque tiene que ver con el tipo de relato que yo quiero construir. Si yo quiero construir el relato de que Matías Nalod no fue quien mató a Chucky. Si yo voy a decir al tribunal, miembro del jurado, voy a demostrar que mi cliente, Matías, que está aquí sentado al lado mío, no es el autor de este hecho. Matías no mató a Leandro Pérez. Yo quiero demostrar que él no fue. Una de las posibilidades es pensar que el hecho de que Matías sea portador de un arma de fuego
del mismo calibre del arma que mató a Leandro Pérez es un hecho negativo para mí, que estoy diciendo él no fue. Porque, ¿qué es lo que hace positivo o negativo? Es un hecho que tiende a ser más probable que sí el relato de una u otra de las partes. No es que tiene que demostrarlo por completo, eso hace a la fortaleza del hecho. Hay hechos que por sí mismos son muy fuertes para demostrar mi relato, ¿está bien? Pero acá el análisis es positivo o negativo, tiende a ser lo más probable. Entonces, yo soy el fiscal, que va a ser mi rol en estos encuentros. El hecho de que Matías tenga un arma de fuego va a ser un hecho positivo. Miembro del tribunal, Matías tuvo medios para matar a Leandro Pérez. Matías era portador de un arma de fuego. Matías sabía usar armas de fuego. Leandro Pérez murió a consecuencia de 2 disparos de arma de fuego del mismo calibre del arma de la cual el acusado era portador legítimo. Ven cómo yo uso un hecho particular, ¿sí?, que es positivo para la construcción de mi relato, sobre la base del relato fiscal. Ahora, si ustedes van a plantear una legítima defensa, otro posible relato, el hecho, el hecho de que Matías sea portador de arma de fuego es un hecho neutro, porque también me sirve como defensa. Señoría, no vamos a negar, o miembros del tribunal, no vamos a negar que Matías ese día estaba en la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini. Matías es oficial del ejército argentino. Matías llegaba de trabajar después de una jornada de 12 horas de trabajo, y Matías se vio la necesidad de usar su arma para defender su vida. ¿Entienden cómo yo este hecho lo transformo en un hecho neutro? Depende del tipo de relato que quiera construir. No va a estar en discusión que eso es un arma de fuego. La discusión va a estar en si fue necesaria la defensa, si fue proporcional y si se dan el resto de los requisitos de la legítima defensa. ¿Entienden cómo depende del tipo de relato el análisis de los hechos va a cambiar? Pero siempre analizamos hechos. Después vemos en qué medio de prueba están contenidos. Ese análisis es posterior. Siempre trabajamos con hechos. Y esto que les decía, que les anticipaba de que siempre tenemos que trabajar con la doble perspectiva, es súper importante porque no podemos confiarnos en que el fiscal no va a saber litigar o que la defensa no sabe litigar. Siempre va a litigar igual o mejor que nosotros. Por ende, como siempre digo, un buen fiscal tiene que saber pensar como el mejor de los defensores. Y un buen defensor tiene que saber pensar como el mejor de los fiscales. Por eso es que tiene que anticipar cuál va a ser la estrategia del fiscal la defensa y la defensa del fiscal. Y si queremos que prevalezca nuestro relato, tenemos que aprender a pensar como el jurado, fundamental. Y no es fácil, porque para ello tenemos que ponernos en los zapatos del jurado o de los jueces profesionales. Y eso requiere un mayor esfuerzo de nuestro rol y pensar con los valores que piensa el tribunal y con los valores que piensa el jurado, porque son mecanismos que van a operar inconscientemente y los van a llevar a tomar decisiones que muchas veces piensan que son racionales, pero en realidad esconden un prejuicio, una decisión casi intuitiva sobre la base de valores que tienen tantos unos como el otro. Entonces, todas estas fases tienen por finalidad construir un relato persuasivo. Y un relato persuasivo se basa en lo siguiente: debe ser consistente con la evidencia, fundamentalmente, y especialmente, con los hechos no controvertidos, la ciencia, la experiencia, el sentido común. Litigar es tener sentido común. Construir una historia acerca de un mundo posible no requiere de conocimientos de teoría jurídica alemana o española. ¿Es necesario? Sí, para una de las fases del análisis, pero para construir el producto final, que es el relato, se requiere básicamente sentido común. ¿Esto es posible o no es posible con los hechos que tengo? ¿Puedo plantear razonablemente que Chucky no se murió con la evidencia disponible? ¿Puedo plantear razonablemente que no fue mi cliente? ¿Puedo plantear razonablemente que es una legítima defensa? ¿Puedo plantear razonablemente que es un exceso en la legítima defensa?
¿Puedo plantear racionalmente una nulidad sin caer en el absurdo? Bueno, cualquiera de estas opciones posibles tienen que ser consistentes con los hechos no controvertidos. Y estos hechos no controvertidos pueden, insisto, ser favorables o perjudiciales a nuestra posición. Si son favorables no hay problema, tenemos una carta ganadora. El problema es si los hechos no controvertidos son negativos. En ese caso nos tenemos que hacer cargo, colegas. Si hay un hecho no controvertido que es negativo a nuestra posición, me tengo que hacer cargo. O voy a tener que intentar rebatirlo de alguna manera, pero si ya lo catalogué como hecho no controvertido, me va a ser muy difícil refutarlo. Entonces no me va a quedar más remedio que intentar explicarlo. ¿Sí? En el encuentro que viene vamos a estudiar juntos el análisis de la evidencia y de los hechos para profundizar sobre este tema. Entonces, relato persuasivo se basa en hechos, evidencia, derecho y valores, y fundamentalmente se basa en los hechos no controvertidos. Yo no puedo ser persuasivo en un juicio si voy a discutir que la Tierra, ¿sí?, no es plana. Sabemos que no es plana. Hay gente que opina que sí. Bueno, no se pueden discutir cosas que van en contra de la ciencia, la experiencia o el sentido común, y principalmente los hechos no controvertidos. Vamos a entrar entonces un poco a jugar con el caso que les envié. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Y les voy a hacer otra breve encuesta rápida acerca de cuántas veces leyeron el caso. Es anónima, no se preocupen, digan la verdad y nada más que la verdad. Para tener una idea, ahí les copié, respondan la encuesta como hoy, sí, así la compartimos en pantalla, para tener una idea rápida de dónde estamos parados de cara a trabajar con esto. Yo les decía el fin de semana que mínimamente toda investigación, más corta o más larga, así sea una presión de urgencia de 15 fojas de un sumario, o una causa de narcocriminalidad o criminalidad organizada, de delincuencia económica, como mínimo tienen que dar 3 veces una causa, como mínimo. Si no leen una causa como mínimo 3 veces, nunca van a saber bien de qué estamos hablando, ¿no? En cuanto a cuál es el conflicto del caso, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron, qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Son 3 veces mínimas que requiere esta manera de trabajar. Bueno, vamos a compartir resultados rápidamente. Uy, ahí se cruzó la gatita de mi nene, perdón, que anda dando vueltas a Ginebra. Yo creo que era esta. Acá. ¿Se ve en pantalla? Me confirman, por favor. ¿Qué conocimientos tienen sobre el caso que vamos a litigar? Ninguno. No he podido leerlo aún, o lo he leído, menos de 3 veces. Conocimiento básico, he leído el caso al menos 3 veces. Bien, la mitad más uno lo ha podido leer. Que no lo leyeron, no se preocupen, porque insisto, vamos a ir trabajando con el mismo caso todos los encuentros, y les pido que lo sigan leyendo para los próximos encuentros, porque les van a encontrar cada vez más hechos, cada vez más detalles que pueden ser decisivos para presentar la mejor defensa posible. Un nivel intermedio es quien ha leído el caso al menos 5 veces, es decir, ya están en condiciones de empezar a generar hipótesis altamente probables, y quien leyó el caso más de 10 veces, nadie, era lógico, porque no tuvieron tiempo material, pero al finalizar el curso voy a volver a hacer la encuesta y les aseguro que lo van a haber leído casi todos 10 veces como mínimo. Les va a permitir generar una imagen visual del caso. O sea, una de las técnicas del storytelling es esta, es generar imágenes visuales. Uno cuando construye un relato, lo hace generando imágenes visuales. No hay nada más persuasivo que generar una imagen visual.
en el auditorio. ¿Y cómo se logra esto? Con un conocimiento profundo del caso. Si ustedes se saben el caso de memoria, todos los hechos lo van a poder imaginar en su mente. Y si ustedes se lo pueden imaginar en su mente, cómo bajó del colectivo Matías ese 5 de agosto del 2023 en la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini, cómo se puso de pie, se lo imaginan que venía pensando en su familia, en el país, venía mirando su teléfono, venía preocupado tal vez porque el sueldo no le alcanza, que en un momento se paró, se puso de pie, tocó su mochila para ver que no estuviera abierta, tocó su pantalón para ver que no se hubiera caído su billetera, se tomó el pasamanos, giró, fue hasta el fondo del colectivo, tocó timbre, miró al conductor. O sea, cosas que hacemos normalmente, según la experiencia, ustedes se lo van a empezar a imaginar a Matías ese día. Cómo Matías bajó del colectivo, un día como hoy, a las 17 horas, y cómo se enfrentó a dos personas que tal vez ya conocía de la cancha de fútbol del Golazo, y cómo apenas los vio, supo que era lo que iba a pasar. ¿Se entiende? O sea, yo les cuento esta historia así, y probablemente muchos de ustedes que ya leyeron el caso, se lo pudieron imaginar porque son situaciones de la vida real. Entonces, cuando ustedes generan sus relatos, tienen que tratar de construir imágenes visuales. Y para ello, tienen que conocerse el caso de memoria como si ustedes lo hubiesen vivido. Tienen que ir al lugar de los hechos, tienen que ver lo que Matías vio ese día con sus propios ojos. Yo les voy a pasar la última de las encuestas, que tiene que ver con cuáles son los posibles relatos con los que vamos a trabajar a partir de ahora. Le pido que la vayan respondiendo sobre la base de lo que leyeron, lo que no, los colegas que no tuvieron oportunidad de leerlo, no hay problema. Vamos a ir trabajando con esto a ver si varía o no, depende de la cantidad de veces que hayamos modificado la lectura, pero vayan respondiendo a ver qué les parece de cuáles son las posibles eh, estrategias de defensa razonables que podemos trabajar, ¿no? ¿Cuál sería el mundo posible en este caso? Así abordamos en la última hora esta cuestión, ¿no? Pensemos en lo que planteaba Nino, ¿cuál sería el mundo posible que podemos presentarle al tribunal con estos hechos que nosotros empezamos a manejar, leyendo el caso 2, 3, 4, 5, 10 veces, para ser lo más creíbles posible? Ahí estoy compartiendo la estadística. Por ahora, el mundo posible, el mundo más creíble, el mundo más persuasivo, que este caso nos permitiría construir, dicho por ustedes, no por mí, sería un caso de justificación. Es decir, algo así como miembros del jurado, no vamos a negar que Matías ese día, el 5 de agosto del 2023, a las 18 horas, bajó del colectivo, tal como acaba de relatar el señor fiscal, pero vamos a demostrar que ese día mi cliente se defendió de una agresión de dos personas que lo atacaron sin ningún motivo antes de entrar a su domicilio. Matías temió por su vida, Matías vio lo que parecía un arma, ¿se entiende? Matías no tuvo más opción que utilizar el arma que tenía en ese momento en su poder, y Matías ejerció la defensa mínima y necesaria para repeler esta agresión. Esto lo vamos a demostrar con los siguientes testigos. Esto sería un modelo base de posible alegato de apertura. ¿Bien? Hay que ser muy claros, muy precisos, muy breves en cómo se construye un alegato de apertura. Pero esto lo vamos a ver al finalizar este encuentro y vamos a seguir con alegato de apertura en los primeros minutos del encuentro que viene. Entonces, por ahora, con la mitad del curso que ya participó, tenemos un caso de justificación. El segundo es un caso de error, o sea, yo lo planteo como un caso de error, depende de la teoría dogmática que ustedes elijan.
a mi gusto, la teoría del artículo 35 del Código Penal del exceso es un caso de error, un error en los medios, por ende se resume en un, insisto, al menos en mi visión dogmática del mundo penal, todo exceso en la legítima defensa se resume en un error, insisto, en la elección de los medios para repeler la agresión, pero ustedes pueden tener una propuesta dogmática distinta y esto ya hay para todos los gustos. No, este no es un curso de dogmática, insisto. Es importante la dogmática, importantísima, pero como una herramienta para el litigio, no como un fin en sí mismo, ni para filosofar, ni para ver el sexo de los ángeles. O sea, no nos vamos a meter en discusiones sin sentido de dogmática clásica, sino solamente la vamos a usar como una herramienta para entender de todo el abanico de posibilidades legales dónde está el mejor punto para meter una discusión. Entonces, vamos a dar por cerrado, porque ya hay una tendencia bastante clara. Más de la mitad más uno elige un caso de justificación. No va a negar que Matías ese día estaba en la esquina de Zul y Carlos Pellegrini, por ende no va a negar que Matías tenía un arma en su poder y no va a negar que Matías le pegó 2 disparos de arma de fuego en el abdomen a Leandro Pérez. ¿Entiende? Si ustedes eligen este relato, esos hechos van a ser no controvertidos. Matías estaba en el lugar de los hechos, Matías tenía medios para matar a Leandro. El punto son los motivos. Tenía un motivo legal para matarlo. Se estaba defendiendo. ¿Se entiende? Vamos a cuestionar solamente el motivo por el cual Matías le dio muerte a Leandro, que fue un motivo de defensa. Uno de los especies de un estado de necesidad. Estado de necesidad defensivo. Tiene un estado de necesidad frente a una agresión ilegítima de un tercero. En segundo lugar, se plantea el caso de exceso de legítima defensa. Esto es posible también. No lo descartemos porque posiblemente o no, el fiscal yo pueda demostrar que en realidad frente a un cuchillo no había necesidad de generar 2 disparos de arma de fuego. No lo sé. ¿Sí? Cuando empecemos a trabajar alegato de apertura o exámenes de testigos y yo examine el encuentro que viene al amigo de Leandro y vea que en realidad qué objetos tenían, si era un teléfono, si era otra arma, no sé. Vamos a ver qué rinde el caso. Sabemos, por dichos del mejor amigo de Leandro, que Leandro Chucky, al salir del club, tenía un cuchillo y una navaja. El punto es entonces, si esto es un hecho no controvertido, la navaja fue encontrada, no fue encontrada la navaja. Entonces, el punto va a ser ustedes como defensores cuando contraexaminen al amigo de Chucky, el loco, si pueden extraerle el hecho de que ese día su amigo estaba con un cuchillo. ¿Por qué? Ese hecho, y acá le pido, si quieren pueden abrir el micrófono, ¿no? Y quieren me responde, el hecho de que Leandro, Chucky, podamos demostrar que tenía una navaja ese día. ¿Es un hecho positivo o negativo para la defensa? ¿Hace más creíble o menos creíble la defensa de legítima defensa? ¿Qué opinan? Chucky tenía un arma blanca. ¿Hace más creíble que me tenga que defender? ¿Es un hecho positivo para nosotros o es un hecho negativo? ¿Hace menos creíble que me haya tenido que defender frente a un arma blanca en manos de un potencial agresor? ¿Quién se anima? No tenga miedo de equivocarse, estamos entre colegas. Todo caso se planifica en grupo. Entonces, una de las grandes habilidades de la detective es trabajar en equipo. ¿Esto cómo se hace? Este análisis que estamos haciendo de hechos positivos, negativos, neutros, controvertidos, no controvertidos, solemos utilizar cartulinas y las pegamos en las paredes de la oficina, de nuestras casas, del estudio, del despacho judicial, con no controvertido y empezamos. Che, para mí, este es no controvertido. Y ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Listo. No controvertido. No, no estoy de acuerdo porque acá lluvia de ideas, es el método. Entonces, hagamos una lluvia de ideas para ver si efectivamente el hecho de que tuviera un arma es o no positivo para la defensa. Yo quiero plantear la legítima defensa. El hecho de que pueda demostrar en juicio que Leandro Pérez tenía una navaja, ¿es positivo o negativo? En el chat, Lucas, ponen todos positivos, ¿no? Ah, perfecto. Estaba yendo al chat para ver
Perfecto, excelente, es recontra positivo. Si yo en mi contraexamen, gracias Federico, porque estaba saliendo de compartir para ver qué habían puesto, esta vez habían puesto en el chat. Si yo en mi contraexamen no le puedo extraer al amigo de Leandro Pérez, a través de una pregunta subjetiva, que efectivamente el 5 de agosto Leandro Pérez tiene una navaja en su poder, yo pierdo un gran hecho. Si mi relato es legítima defensa. Ahora, si mi relato es, no fue Matías. Matías ese día no estaba en la esquina de la casa. El hecho de que tenga un cuchillo o no, ¿es positivo o negativo? ¿Se entiende la idea? No me suma, no me resta, no me mueve el amperímetro. ¿Cuál sería, ahora estoy leyendo exacto, neutro, cuál sería el hecho positivo si fuéramos por la defensa de, es un caso de autoría, mi cliente no es el autor de este hecho? Hay algunos hechos ahí dando vuelta, no son muchos, pero hay algunos que permitirían construir un relato de miembro del tribunal. Al finalizar este juicio, vamos a demostrar que mi cliente Matías no es el autor de este hecho. Es una gran confusión del personal policial que lamentablemente la Fiscalía no se ocupó de advertir y enmendar a tiempo. Ahora el verdadero responsable sigue suelto en las calles y el crimen de Leandro Pérez va a quedar impune por una negligencia de la policía y la Fiscalía. ¿Cómo les voy a probar esto, miembros del jurado? Escuchen, voy a leer lo que ustedes dicen. Ese día mi cliente no viajó del colectivo, agrega Francisco Romero. Excelente. Tengo una gran prueba que demuestra que mi cliente ese día no tomó el colectivo. Tal vez no es él, tal vez se lo confunden. Entonces, algo así sería, vamos a demostrar con prueba informativa del registro de tarjeta SUBE de mi cliente que ese día mi cliente no tomó el colectivo. Eso es un error de la Fiscalía. Y también lo vamos a demostrar con el testimonio de un testigo que refiere que el verdadero autor de este hecho es una persona de nombre Mateo. Son varios de los hechos que veo que ponen que son súper correctos, son los hechos positivos que dan cuenta de una posible coartada de no autoría. A ver qué más. Nombre, tarjeta SUBE, perfecto, salió 2 horas antes, bien. Este sería otro hecho. Habría que ver la distancia entre el domicilio laboral, que es el regimiento 604, si no me equivoco, de Arsenales, de Polvorines, no, bueno, de José Luis Suárez creo que es, y ver si desde ese lugar a este lugar tendría chance verdaderamente de llegar, ¿no? ¿Qué más? Bien, balística no concluyente, excelente. La balística no es concluyente. O sea, mi cliente tiene un arma, sí, pero nada indica que su arma fue la que disparó esa bala. Fíjense cómo van apareciendo otros hechos positivos para la posible defensa de, señoría, este es un caso de no autoría, ¿no? O sea, hay hechos para generar hipótesis posibles, insisto. Una vez que se hace todo el análisis, vamos a tener que determinar cuál es la más, pero la más persuasiva de todas. O sea, la que se vaya a tener una mayor cantidad de hechos confiables. Bien, pero el análisis que están haciendo es excelente. Bien, entonces yo les voy a decir esto. Miren, yo soy el fiscal, ¿no? Voy a leer el aporte de Leonardo Carrasco. Por esto yo como fiscal, en mi dato de clausura diría, miembro del tribunal, la defensa pretende hacerles creer que por el simple hecho de que el acusado, y lo señalo, Matías, ese día su tarjeta SUBE no registró un viaje, lo intentan sacar de la escena del hecho. Sin embargo, miembro del tribunal, tengan en cuenta que Matías vive a menos de 30 metros del lugar del hecho. Y tengan en cuenta la profesión de Matías. Matías es oficial del Ejército Argentino. No sería la primera vez, y ustedes muchas veces habrán viajado en colectivos, que han visto que personal uniformado del ejército, de gendarmería, de policías, de prefectura, no paga boleto. Entonces, el simple hecho de que ese día la tarjeta SUBE no registre un viaje, miembro del tribunal, no significa nada. Matías tenía motivos para matar a Leandro. Matías había tenido un conflicto previo.
2 semanas antes de este lamentable hecho en la cancha de fútbol. Recuerden lo que dijo el testigo, el loco, su mejor amigo. Explicó con lujo de detalles qué había ocurrido ese día en la cancha de fútbol, cómo después de una jugada fuerte, el acusado amenazó de muerte a Leandro Pérez y 2 semanas después cumplió su promesa. O sea, yo voy a intentar explicar este hecho negativo para la Fiscalía basándome en la experiencia del sentido común, que es lo que hizo Leandro. Excelente análisis, ¿no? Fíjense cómo yo no voy a poder revertir ese hecho no controvertido. Porque en este caso, para la Fiscalía, es no controvertido que la tarjeta sube del acusado, dice que no hubo viaje. Sin embargo, yo voy a intentar explicarlo sobre la base de evidencia basada en experiencia. No digo sentido común porque no todos los colectiveros van a dejar pasar a la persona militar uniformada porque no es una ley, pero sí hay grandes posibilidades de que al menos uno de los jurados haya visto esta experiencia. Yo, de hecho, la he visto varias veces y sería mi principal argumento como fiscal eh, si la defensa articulara ese hecho. Hasta acá me sigue la idea del análisis positivo, negativo. Lucas, ¿estás? Ahí estoy, ahí está. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, perdón, porque de momento, no sé, Fivertel no me resuelve el tema, así que aprovecho para darles las gracias. Tengo un microcortes de señal, 10 segundos y vuelve. Ah, bueno, No bueno, me ya dejan está decir igual, se ve qué. en la Así pantalla y que, se escucha bien. bien, bien. Agradecemos a Fivertel que no me resuelve el problema. No, no hay Y problema. bueno, continuamos. Les decía, hechos positivos, negativos y agudos están muy bien. Quiero centrarme en esta pequeña tortita celeste que es todas las opciones bajo el método cascada. O sea, esta la puse a propósito, porque en el formato acusatorio adversarial, uno de los mayores desafíos va a ser intentar salir del método cascada. Porque imagínense diciéndole a un jurado, miembro de jurado, vamos a demostrar finalizado este juicio, que es todo nulo. O sea, no importa lo que pasó. Lo que importa es que la policía se equivocó y ustedes van a tener que anular el procedimiento. Grave error. Si vamos a un jurado, esto se tuvo que haber resuelto antes del juicio, porque el jurado no tiene el poder de anular nada. Esto se tiene que haber litigado en la audiencia preparatoria de juicio. Pero supongamos que es un tribunal profesional, de jueces profesionales. Llegado al juicio, es medio complejo que un tribunal anule todo. O sea, pónganse en los zapatos del juez, ¿no? En los valores de, que 7 años de investigación, digo, vamos a anular el juicio. Les va a costar un montón. O sea, yo les aseguro que los planteos de nulidad en el juicio no son la mejor herramienta posible. Tarde, si llegaron al juicio con nulidad de pendientes, es porque están recurridas y pendientes a resolver. A lo sumo la sostienen, pero no es la mejor herramienta. Entonces, vamos a descartar la nulidad porque las nulidades se plantean en la audiencia preparatoria de juicio. ¿Sí? Si llegamos a la instancia de juicio, es porque es todo válido y lo que hay es para discutir hechos. ¿Entienden? Es un caso de materialidad. Vamos a cuestionar la muerte. No es un relato posible. Nadie lo eligió, 100% de acuerdo. Después sí están los relatos posibles. En el cuestionamiento de autoría vimos que hay hechos buenos, hechos positivos para el cuestionamiento de autoría, que no son muchos, pero sí existen, por lo tanto es un relato posible. No sé si es el mejor de los relatos. La gran mayoría eligió el caso de justificación, porque es el relato que mayor cantidad de hechos positivos para la defensa nos va a permitir utilizar en la apertura y en los exámenes directos y en los contras y en la clausura. Pero también gran parte de ustedes eligió un caso de exceso de la legítima defensa, porque también hay hechos que permiten un exceso. Acabamos de tener que ver que acusa la fiscalía. Si la fiscalía va por un exceso y se baja del homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, nosotros nos bajamos una más y vamos por la justificación. Ahora, si la fiscalía insiste con el homicidio agravado por uso de arma de fuego, vamos a tener que decidir qué hacer, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer
es recurrir a la clásica y vieja defensa en cascada, insisto, que es un relato posible, pero no es un relato persuasivo. Es un relato extremadamente técnico y solamente es posible, aunque es poco creíble ante un tribunal profesional. Si yo al tribunal le digo, mire, señor jueces, mi cliente no fue, pero si fue, les voy a demostrar que fue legítima defensa. Y si no me creen, les voy a demostrar que fue un exceso. No es la mejor manera de presentar un caso. ¿Es posible? Sí. Sigue siendo posible porque no está prohibido por la ley. La defensa tiene esa posibilidad. Ahora, ¿es persuasivo? No. Este es el relato menos persuasivo de todos. Si ustedes pueden, no lo utilicen nunca ante un jurado porque no, el jurado no va a entender, lo van a confundir. Y si es un tribunal profesional, aunque estemos habituados, traten de obviar esta posibilidad y elegir el relato más persuasivo, el relato que mejor cantidad de hechos tenga. O sea, tienen que jugar, tienen que decidirse por contar una historia que va a estar basada en la mayor cantidad de hechos posible. Insisto, no está prohibido, ¿sí? La propuesta que yo les doy es que empiecen a intentar dejarlo de lado, porque se van a dar cuenta, luego que analicen el caso con el método de la teoría del caso, que va a haber relatos que son mucho más persuasivos, porque tienen mayor cantidad de hechos positivos, porque van a poder neutralizar los negativos, porque van a poder utilizar los neutros, porque se van a dar cuenta que al final del día, ir por una opción, la mejor opción, la única bala en la recámara, les va a dar un mayor poder de persuasión a ustedes como abogadas y abogados. Volvamos a la ficha. Entonces, ya tenemos identificados todos los posibles relatos, vamos a seguir la línea de la mayoría, y yo coincido con la mayoría en este caso de ustedes, que los hechos del caso nos invitan a pensar que posiblemente la mejor opción, al menos con las tres primeras leídas, la mejor opción posiblemente sea la legítima defensa. Y vamos a descartar el resto de las razones por los motivos que les dije. La nulidad, ya es tarde para meter en el juicio. Cuestionar la muerte en este caso no es posible, atenta contra la ciencia, la experiencia y el sentido común. El caso de autoría es posible, pero van a ver que hay poquitos hechos que nos permitan decir que no fue él, y yo puedo decir, bueno, que no haya registro de una tarjeta azul, el fiscal lo va a poder explicar. La diferencia de nombre la vamos a poder explicar porque Mateo y Matías tal vez son nombres parecidos y los testigos se confundieron. ¿Está bien? Que la pericia no sea concluyente, prueba para un lado y para el otro. Tampoco es decisivo que no sea concluyente. O sea, puede que sí, puede que no. Entonces, no tengo tanta cantidad de hechos como para plantear un caso de autoría, pero sí tengo muchos hechos para plantear un caso de justificación. Para ir cerrando esta primera parte, la idea que ustedes empiezan a pensar una vez que hicieron el análisis y ya leyeron el caso por lo menos 5 veces y ya detectaron qué pasó el 5 de agosto, ¿sí? ¿Quiénes son sus partícipes? ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Qué sucedió fundamentalmente? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Una vez que pueden identificar esto y ya separaron hechos positivos, negativos, neutros, controvertidos, no controvertidos, lo pensaron desde el punto de vista del fiscal y de la defensa y tienen en cuenta los valores del caso y el derecho aplicable, están en condición de empezar a planificar sus alegatos de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Es una promesa. En el alegato de apertura, nosotros en litigación decimos exposiciones iniciales, porque básicamente no alegamos. No alegamos porque la prueba todavía no se produjo, por ende, al ser la primera oportunidad en la cual vamos a presentar el caso, las pruebas vienen en la segunda fase, la fase de los testimonios y demás, no podemos dar argumentos de por qué vamos a considerar probado un hecho. Solamente presentamos los hechos más importantes. Por eso es que no son alegatos de apertura, son exposiciones iniciales. Insisto, no se alega, no se argumenta. Quien argumente puede ser pasible de una objeción porque la prueba aún no se produjo. Entonces, en esta primera oportunidad vamos a prometer qué vamos a demostrar a lo largo del juicio. Como
el ejemplo que yo les di es, miembro del tribunal, que yo fuera el fiscal, ¿no? Les voy a demostrar que este es un caso simple. Este es un caso de homicidio. Al finalizar este juicio, yo les voy a pedir un veredicto de condena. La persona que está sentada aquí al lado mío es Matías Nalot, que es el acusado. Y Matías, el 5 de agosto de 2023, alrededor de las 18 horas, en la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini de esta ciudad de Partido Morón, mató a Leandro Pérez de 2 disparos de arma de fuego. En el momento en que Matías bajó del colectivo que llegó a trabajar, cruzó a Leandro. Ya habían tenido un problema semanas antes en la cancha de fútbol. Lo había amenazado. Van a escuchar el testimonio de su mejor amigo, testigo presencial, y les va a explicar todos estos antecedentes. Cuando la policía llegó al lugar, rápidamente encontró a Matías. A menos de media hora del hecho, Matías vive a menos de 30 metros del lugar de la muerte de Leandro. Todavía tenía el arma homicida en su mano. Gracias. Muy básico. Menos de 5 minutos. Un alegato de apertura elige estratégicamente los mejores hechos positivos del caso que estamos presentando. No cuento una historia de 2 horas porque se va a dormir todo el mundo. Elijo estratégicamente los hechos más importantes. Yo le voy a preguntar qué es lo que voy a demostrar. Entonces yo le voy a explicar brevemente cuál es mi historia. Mi historia es una historia de homicidio, es una historia de revancha, es una historia de venganza. Tengo que tener un motivo como fiscal para matar, es muy persuasivo. Y yo acá tengo un motivo, tengo una pelea previa, tengo una amenaza 2 semanas antes. Tengo que tener una oportunidad. Y la oportunidad la tengo porque Matías se cruzó a la víctima en la esquina de su casa, que era un lugar que frecuentaba, la cancha de fútbol. Y Matías tuvo los medios para matar. Matías es oficial del ejército. Tiene un arma que se la proporciona al Estado para defender a la patria y sin embargo la usó para matar a otro vecino. Entonces yo estoy usando acá la profesión de Matías y estoy tratando de meter algunos valores en juego de cómo usó el arma reglamentaria que tiene como personal militar para un uso personal con un móvil de venganza. Lo que quiero es empezar a construir un relato de justicia sobre la base de los valores. Díaz es una mala persona. ¿Se entiende? La principal finalidad del alegato de apertura es presentar al tribunal una perspectiva, un sillón, ¿no? Para que entienda mucho más fácil nuestro punto de vista, nuestro relato, ¿no? Durante la producción de la prueba, que es lo que viene después, que tenga un sillón donde sentarse para entender mejor de qué va el caso, de hacia dónde va, por qué suceden los hechos. Es como el tráiler de una película. O sea, si el relato fuera una película, el alegato de apertura es el tráiler. Son esos 15 segundos donde el director elige las escenas más representativas de la película para decir, bien, esto, esto es lo que pasa. Yo con 6 o 5 escenas les voy a explicar rápidamente lo que pasó y luego se los voy a demostrar. Con los testigos, con los informes, con las pericias, con el arma homicida secuestrada. Pero tengan en cuenta esto solamente. Y esta promesa solamente la podemos hacer en la medida que estamos investigado previamente el caso. Las fiscalías, insisto, están mucho más naturalizadas con la investigación porque básicamente le pagan para eso, con el auxilio de la policía. El punto es que como defensa, nosotros tenemos que empezar a investigar. Hay que entrevistarnos con la gente, principalmente con nuestro cliente, con sus familias, sus amigos, ir al lugar del hecho, ver si hay cámaras, hablar con vecinos, hay que hablar con todo el mundo, hay que pedir informes. Las leyes de ejercicio profesional, todas tienen un artículo que dice que los pedidos de informe de las abogadas y abogados son obligatorios. Y que en caso de que no cumpla, se puede denunciar ante el colegio de abogados o eventualmente pedir el auxilio judicial. Algunos tips para que ustedes empiecen a pensar para el encuentro que viene, su alegato de apertura como defensa. ¿Sí? Yo les voy a pedir, si alguno se anima, si alguna se anima, a que lo pueda hacer en cámara. ¿Sí?
como máximo 5 minutos. Un caso sencillo tiene 8 páginas. El alegato de apertura tiene que ser breve, preciso, claro, utilizar el lenguaje corporal. Acá mucho no se nota, pero si estuviéramos en sala de audiencias, quien toma la palabra se pone de pie, ancho de piernas a la altura de los hombros, súper estable, derecho, utiliza las manos para comunicar, antes, después, el arma, le apuntó. O sea, uno puede hablar con su cuerpo. Ya saben ustedes que más del 90% de la comunicación es lenguaje no verbal. Entonces no se pierdan la posibilidad de usar su cuerpo para comunicar y también aplicar los silencios. Miembro del tribunal, al final de este juicio, soy el fiscal ahora. Quiero que recuerden al Matías, media hora después de muerto Leandro, todavía tenía el arma homicida en su poder y fue secuestrada por la policía. O sea, llamo la atención con algo y después le hago un punto y aparte y le dejo 3 renglones. Cosa de que caiga la ficha, caiga la idea, cale profundo. Tenía el arma homicida en su poder, es portador de armas, es del mismo calibre. O sea, puedo darle ciertos hechos que los lleven a pensar que fue él. Si ustedes fueran los abogados y fueran por la teoría de la autoría, el alegato de apertura diría, miembro del tribunal, por más que el fiscal quiera convencerlo acerca de que la aportación de arma de mi cliente es decisiva, yo les voy a demostrar que no hay ninguna prueba científica que demuestre que las balas que mataron a la víctima salieron expulsadas del cañón del arma de mi cliente. Fin del caso. Yo tendría que atacar eso, si el principal argumento de la fiscalía fuera arma. Si el caso de la fiscalía se basara en la evidencia material arma secuestrada, yo como defensa, si discutiría el tema de la autoría, diría, viendo el tribunal, no hay coincidencia. No se puede establecer científicamente que esa arma haya disparado, perdón, los 2 proyectiles que quitaron la vida de ella. Si fuéramos por la defensa de justificación, podríamos decir, miembro del tribunal, lo que la fiscalía no les cuenta es que Leandro, ese día, tenía un arma blanca en su poder, una navaja que era de su uso cotidiano. Vamos a demostrar con testigos que Leandro habitualmente usaba una navaja. Y también vamos a demostrar lo siguiente. Leandro es un gran y conocido criminal del barrio. Leandro y su amigo quisieron robarla a mi cliente. Yo como fiscal tendría que haber intentado antes del juicio excluir los antecedentes penales de la víctima y del testigo porque podrían causar un perjuicio indebido, ¿no? El encuentro que viene vamos a profundizar un poco acerca de qué es esto de excluir algunos hechos y excluir pruebas. Si fuera en contra del acusado, es mucho más fácil darse cuenta que un antecedente penal puede ser altamente prejuicioso y hay un elevadísimo consenso en que los antecedentes de los acusados no pueden ventilarse en el juicio donde se discute la culpabilidad. Por eso es importante entender lo que es el juicio de cesura. El juicio de cesura es el juicio de la pena. Y a los fines de la pena, sí es importante saber si una persona cuenta o no con antecedentes penales computables. Bueno, todo esto está regulado en el sistema anglosajón en lo que se llama reglas de evidencia. En Argentina no existen estas reglas de evidencia. O sí, pero no están unificadas. Entonces su tarea como abogadas y abogados es encontrarlas en todo el sistema jurídico y explicarle a los jueces por qué cierta información sí debe ser admitida en juicio o no, porque va en contra del sistema legal, va en contra de la Constitución, va en contra de una posibilidad de presentar un juicio justo. Para tener que encontrar un argumento, porque no tenemos un sistema normativo de reglas de evidencia como aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Mucho más fácil discutir por qué de eso no se puede hablar en el juicio y por qué de eso sí. Las reglas federales de evidencia norteamericanas admiten los antecedentes penales cuando se intenta demostrar lo que se llama modus operandi.
Si el caso de la fiscalía fuera en contra de Leandro Pérez y su amigo, o mejor dicho, nosotros sabemos que ambos tienen una causa penal en trámite. Sabemos que es una causa penal por robo agravado, poblado y banda que los vincula, y que ambos tienen un antecedente penal, una condena por robo agravado por uso de armas blancas. Entonces, la gran pregunta es, ¿estos antecedentes penales de la víctima, entre comillas, por ahora, y su amigo, para la defensa, son positivos o negativos? A ver, te quiero ir ahora. Pues ahí en el chat te ponen positivos, ¿eh? Bien, exactamente, son recontra positivos. ¿Por qué? Porque recuerden, tienden a ser mucho más probable la idea de defenderme. Yo no me estoy defendiendo de una persona que estaba solamente transitando por la calle y sin motivos repelí una agresión que no existió. Yo estoy diciendo que me agredieron dos personas que en su historial de vida tienen una tendencia a violar la ley de una manera muy particular. Asaltar a transeúntes en la vía pública de más de una persona, dos o tres, y muchas veces con arma blanca. Entonces yo tendría que discutir en el tribunal que estos antecedentes me permitan utilizarlos para fundamentar mi historia de la defensa. Es positivo, veo que todos opinan lo mismo, así que excelente. Hace mucho más probable el relato de justificación. Ahora, si yo le disparé a un chico que solamente salía a jugar al fútbol, que no tiene antecedentes penales, ¿cómo justifico? Que es lo que suele pasar en los casos de violación de deberes funcionales de personal policial. La experiencia indica muchas veces que lamentablemente la policía planta un arma. O sea, si desconocemos estos datos de la realidad, nos estamos comiendo la gran parte del input de realidad. Este no sería el caso, ¿no? Acá tenemos un testigo que dice que es amigo del acusado, dice, sí, mi amigo tenía un arma blanca, pero le da una justificación. Dice que estaban comiendo naranjas porque había salido a jugar al fútbol. La gran pregunta es, cuando ustedes lo vayan a contraexaminar, ¿es si efectivamente cierto que salía de jugar al fútbol ese día a esa hora? ¿Qué hechos tiene la fiscalía para sostener que efectivamente Leandro Pérez solamente salía a jugar al fútbol ese día? ¿Hay algún hecho que nos ayude a validar esa idea o para ir cerrando? Bien, la vestimenta, excelente, estaba vestido de fútbol, exacto. Si ustedes ven el relato del acta de procedimiento, la descripción que hace la policía es joven, tendido en el suelo, de cúbito ventral, o sea, panza para arriba, vestido con ropa deportiva. Camiseta de fútbol azul, creo que dice, y zapatillas blancas tipo botines. O sea, el pibe estaba con la vestimenta de salir para el fútbol. Entonces es un caso que la fiscalía tiene buenos hechos para decir, este pibe no estaba robando. Tengo un testigo que dice que salió a jugar al fútbol y tengo a la policía que lo describe con la vestimenta clásica de un jugador de fútbol. ¿Se entienden cómo se debe transar la discusión? Se las voy a hacer difícil el encuentro que viene como fiscal. Cuando yo interrogo al testigo, voy a intentar sacar hechos favorables a mi teoría, que son estos. Ustedes ya lo tienen que anticipar. Y cuando ustedes sean la defensa que contraexaminen a la policía, van a tener que decidir si le pegan o no. Porque acá el gran punto es la policía. ¿Es un testigo favorable a la defensa o es un testigo contrario a la defensa? Ahí cerrando. Tienen que analizar globalmente la defensa. Todo testigo tiene hechos positivos y negativos. Tienen que hacer un balance y decir, a ver, yo sé que todo testigo tiene fortalezas y debilidades. La gran pregunta es si en el debe y el haber el resultado es favorable. Si es favorable, es un testigo que yo tengo que convocar si el fiscal no lo convoca. Si contiene más hechos negativos, es un testigo que voy a querer contraexaminar entonces. No lo voy a convocar yo como testigo directo. Bueno, acá está bastante discutido. Entonces vamos a trabajarlo con mayor profundidad el encuentro que viene, porque van a tener que ustedes pensar ahora cuáles son los hechos positivos y negativos que están contenidos en cada medio de prueba, para saber si es favorable o no. Si el testimonio de las policías tienen una mayor cantidad de hechos favorables al relato, es testigo nuestro.
si tiene una mayor cantidad de hechos negativos, es testigo de la fiscalía. Y esto va a depender de la teoría que ustedes elijan. Si ustedes eligen la teoría de legítima defensa, el amigo del muerto es contrario 100%. Es un testigo que van a querer contraexaminar, que van a querer destruir si es que puede. La policía va a tener hechos positivos y negativos. Si dan por el rato de la nulidad, la policía es el principal enemigo. Hizo todo mal esa policía. Yo quiero pedirle al tribunal que decrete la nulidad, pues ya es tarde para la nulidad. Entonces esta la descartamos. La muerte la descartamos porque es imposible. Y si yo quiero plantear un caso de autoría, tengo unos hechos positivos en la policía, tengo hechos positivos en informes, tengo hechos positivos en pericias. Entonces la policía ahí, básicamente que me puede ayudar o me puede hundir, depende del tramo que quiero utilizar. Y para la mayoría que eligió legítima defensa, yo creo, te lo comparto con ustedes, para analizarlo en la clase que viene, para ir cerrando, que los dichos del personal policial tienden a ser favorables en su gran mayoría. ¿Va a haber hechos negativos? Sí, es cierto. El fiscal va a intentar sacarlos a la luz y tendremos que pensar nosotros como defensa si vamos a anticipar esa debilidad o no. Es decir, si yo cuando le interrogo al policía y le diga, oficial, por favor, quiero que le cuente al jurado qué ocurrió el 5 de agosto del 2023 al momento que usted fue convocado al lugar del hecho. Bueno, yo hice esto, hice lo otro. Después les voy a explicar cómo se repregunta y demás, pero el fiscal en algún momento le va a preguntar, eh, bueno, señor policía, pero ¿no es cierto que el acusado se reconoció como el autor de los disparos? Sí, es cierto. Bueno, si yo elegí la teoría de la legítima defensa, yo esa debilidad la voy a anticipar, porque no va a estar en discusión que mi cliente se arrojó la autoría de los disparos. Mi caso va a ser presentar un escenario de necesidad de defenderme, que es distinto, ¿entienden? Entonces, para el encuentro que viene, en las 3 leídas mínimas que le van a volver a dar, tienen que empezar a leer ahora cada medio de prueba, si es favorable o desfavorable al relato que eligieron construir, ¿se entienden? Bueno, el caso de Resortín, perfecto, tal cual. Exactamente. Esto para refutar la idea de cómo estaba vestido. A ver, yo elegí este caso porque tiene positivos y negativos. Yo, como defensa, podría decir, miembro del tribunal que esté vestido de ropa deportiva no significa nada. Lamentablemente, ustedes saben, y lo habrán visto por televisión, que muchos de los delincuentes al momento de ser detenidos, lo habrán visto en noticieros, en informes documentales, están vestidos con ropa deportiva. No sé por qué, pero es una ropa común en el mundo del AMPA. Tiene que tener cuidado con los prejuicios solamente, no caer mal con lo que dicen, pero en términos estadísticos, habría una tendencia o no que ustedes van a abordar sobre la regla de la experiencia o de la experiencia de su propio jurado. Por eso es importante conocer el tribunal que los va a juzgar. ¿Está bien? Ojo con los prejuicios con esto, ¿no? Puede sonar prejuicioso el argumento y acá donde se puede volver en contra, por eso es que hay que pensarlo todo en términos de beneficio, no beneficio. Para ir cerrando la charla, entonces, que ya estamos en horario, vamos a prestar las conclusiones de hoy. El alegato de clausura empiezan fuerte y terminan fuerte. En los primeros minutos tiene que quedar claro por dónde pasa el caso. Miembro del tribunal, mi cliente no fue. Les voy a demostrar que ese día, a esa hora, Matías estaba en otro lugar. Empiezo fuerte. Después explico con mis hechos más importantes cuáles son. Al final termino fuerte, termino con la pretensión. Yo les pido que declaren su inocencia. No envíen a un inocente a la cárcel. O sea, la idea es que empiecen fuerte su alegato y lo terminen fuerte. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la psicología del testimonio, las personas recordamos con mayor frescura el inicio y el final de una presentación. Entonces, nuestro esfuerzo siempre tiene que estar al principio y al final. 3. El alegato de apertura es el momento ideal para presentar a las partes. Sus perfiles de vida, su historia, quiénes son. Hay que humanizar el conflicto. No son números los casos judiciales. Son personas de carne y hueso. Entonces, es el momento de explicar, señor fiscal, quién era Leandro,
ahí veré si no hago cargo de la debilidad, si perdí la discusión de si entra o no entra antecedente, yo estoy bien. Miembro del jurado, van a escuchar de la defensa que la víctima era un conocido delincuente de la zona. Es cierto, no lo puedo negar, tomó malas decisiones los últimos años de su vida, pero que son del víctima. Incluso incluso los delincuentes condenados, la audiencia, controlar a la otra parte, o tienen que saber qué va a hacer el fiscal, tienen que anticipar, y eso lo van a hacer con este análisis que hicimos hoy en espejo. Vemos mi fortaleza porque es la debilidad del fiscal, veo la fortaleza del fiscal porque es mi debilidad. Esto solamente lo pueden lograr con la teoría del caso, porque es lo que nos permite anticipar todos los escenarios posibles, que es lo que hicimos hoy con esta lluvia de ideas, con la votación. Si el fiscal va para homicidio simple, bueno, posibles alternativas, esta y esta. De todo el abanico posible de alternativas, vemos cuál tiene mejores hechos, cuál está contenida en mejor evidencia confiable, cuál nos acompaña en los valores del caso. Yo creo que acá, coincido con la mayoría, presentar a nuestro cliente como un laburante al servicio de la patria, que llegó a laburar, que no le alcanza la plata ni para comprarse un auto, ¿sí? Después de prestar servicios como personal militar, que se tuvo que defender de mano de dos delincuentes de la zona, creo que es una buena manera de presentar el conflicto para jugar con los valores del caso. Laburante contra delincuente, y no cualquier laburante. Es un tipo que arriesga su vida, o que no estamos en guerra, pero podría hacerlo tranquilamente, que ha elegido el camino del deber y el sacrificio, y que es un laburante más. El tipo venía a laburar en colectivo, ¿se entiende? Es uno de ustedes. Yo trataría de empatizar con el jurado de ese modo. Porque recuerden, en litigación penal, el que se apura pierde. O sea, el que toma decisiones apresuradas sin pensarlas, pierde. El que se asusta porque no conoce el caso, porque no sabe qué hacer, porque se siente acorralado, porque no hizo el análisis de fortalezas y debilidades, pierde. Y el que se enoja porque las cosas no salen como uno esperaba, es el que más pierde. Que acá siempre se pierde. El tema es cómo tratar de minimizar la pérdida. ¿Bien? Porque sobre todas las cosas hay que mantener el control sobre nosotros mismos, porque insisto, no es lo mismo litigar en un escritorio que litigar poniendo el cuerpo en la sala de audiencias. Uno se expone mucho más, es mucho más complejo. El ego, los miedos, la presión de equivocarnos en el litigacional es mucho mayor y por eso es tan importante que empecemos a trabajar este tipo de habilidades. Para cerrar, repaso y nos vemos en el encuentro que viene. Seamos conscientes de que estamos en un contexto de transición de la reforma penal. Estamos pasando del sistema inquisitorial mixto al sistema acusatorio. Los dos tienen reglas diferentes. Tenemos que ser conscientes que hay prácticas asociadas a un sistema y a otro. El relato de plantear nulidades, el relato de defensas en cascada, son modelos básicos de laburo del sistema mixto o inquisitorial. El sistema acusatorio adversarial apunta a discutir hechos, generar relatos y tratar de elegir la mejor versión sobre la base de los hechos disponibles. Tenemos que diferenciar teoría del caso y relatos judiciales. La teoría del caso es el método, recuerden, el relato es el producto. Diferenciar los relatos basados en actas, que es el modelo inquisitivo del relato basado en hechos. Y acá yo podría preguntarles a alguno de ustedes, porque no falla nunca, y si les dijera, cuéntenme qué pasó, alguno de ustedes habrá pensado, bueno, ese día estaba dos oficiales de policía, López y Gómez, patrullando en tarea de prevención general y de repente se encontraron a 5 personas que las llamaron, les dijeron que necesitaban ayuda y entonces la policía se bajó, se identificó como tal y se encontró en el suelo un joven vestido con ropa deportiva. O sea, ese es el relato policial. Ese es el relato del sistema mixto, el relato que estamos acostumbrados a escuchar de los fiscales, el relato de la policía, el relato de las actas. Hay que salir de esa lógica, de la lógica de las actas, y pensar en hechos. Por eso yo les pregunté en el mail de preparación cuál es el conflicto. Y el conflicto acá, bajo la lógica acusatoria de es que Matías mató a Leandro. Ese es el conflicto. ¿Dónde ocurrió? En la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini. ¿Cuándo ocurrió? El día
5 de agosto del 2023, alrededor de las 23 horas. ¿Por qué ocurrió? Porque habían tenido un problema previo en la cancha de fútbol 2 semanas antes. Matías ya lo había amenazado de muerte, Leandro. ¿Cómo ocurrió? Lo mató de 2 disparos de arma de fuego que penetraron su abdomen y le produjeron un paro cardiorrespiratorio de tipo traumático. Este sería el relato fiscal, el núcleo del relato que satisface la teoría del tipo penal homicidio simple agravado por uso de fuego. ¿Entiende? Ustedes van a tener que generar el mismo relato con un dónde, un cuándo, un quién, un qué, un cómo y un por qué, dependiendo del relato que hayan decidido construir. No fue mi cliente, fue mi cliente pero está justificado, fue legítima defensa, pero se excedió. ¿Está bien? Ustedes para cada relato que hayan elegido, o si quieren practiquen con todos, tienen que necesariamente tener un cuándo, un dónde, un quién, un qué, un cómo y un por qué. Entonces, esto es súper importante. No relaten en idioma policial, no cuenten actas de procedimiento, desgranenla, analicen los hechos y respondan los interrogantes criminológicos, dónde, cuándo, quién, qué y cómo. Así empieza la teoría del caso. Y por último, recuerden que la teoría del caso es un método de análisis y cuáles son sus pasos, ¿no? Que es lo que vimos hoy, y finalmente que los alegatos de apertura son una promesa acerca de lo que vamos a probar durante el juicio. Muchísimas gracias. Les dejamos un espacio para preguntas. Hoy nos extendimos un poco más porque hubo una parte inicial de presentación. La próxima vez vamos a terminar a tiempo. Así que yo voy a dejar de compartir pantalla. Me quedo a la espera de si quieren hacerme alguna consulta, algunos minutos más. No sé cuántos, Federico, disponemos de la sala de Zoom. Si no, los primeros minutos de la próxima clase las evacuamos. No, si querés nos quedamos un ratito más, no hay problema. Hasta las Yo no 6 tengo si problema. quieren, si hay preguntas nos quedamos. A ver, esperemos un cachito a ver si aparecen en el chat. El que quiere hablar de última que levante la mano y le autorizo el audio. A ver, bueno, están diciendo excelente, muchas gracias por la clase, buena exposición. Ahí lo vi. La verdad que yo les agradezco a ustedes en realidad. Para mí es un honor que, insisto, compartan su tiempo conmigo, con Federico y con Miguel Yuris. Seguramente empiecen a pensar preguntas cuando se corta la transmisión, nos pasa a todos, yo cuando curso me pasa a mí, ay, yo sabía esta pregunta, no hay problema, me escriben por mail, ahí les dejé mis redes sociales, me escriben por mensaje, o sea, estoy como tratando de generar mucha dinámica con los colegas a través de las redes, así que me pueden escribir por ahí les dejé mi mail, yo les voy a pasar ahora por mail las fichas que les vendí. Material de lectura, excelente, muy buena pregunta. Material de lectura, sí, les recomiendo muchísimo. Mira, es mucho material, ¿no? Pero básicamente tienen que leer a Alberto Binder, es decisivo, es uno de los padres del proceso de reforma penal latinoamericana y argentina. Si quieren les mando algunos PDF que tengo de él, muy básicos, muy cortitos, que son de uso libre, o sea, no violan ningún derecho de autor, y se los envío. Después hay libros muy buenos de la colección de Didot sobre litigación penal. Todos ellos fueron maestros míos. Bueno, son todos docentes del curso de posgrado de la UBA, donde yo soy docente, así que son compañeros míos también. Pero básicamente yo les recomendaría la colección de Didot de litigación penal y la obra de Alberto Binder, que es como elemental para la litigación penal. Y después que tengan un código procesal penal de cabecera, de su jurisdicción, y un código penal comentado de cabecera. Ya con eso están en condiciones de salir a la cancha. Y bueno, no es para vender mi blog, pero en el blog tengo los videos de libros recomendados. Si alguien es miembro o seguidor de mi blog, sabe, vengo con una seguidilla de recomendaciones, lo hago en Reels para que sea más ameno, y ahí sí hay varios libros recomendados, todavía me quedan por recomendar. Hay un buen libro, ahora se me vino a la mente, de un colega amigo, profesor mío, el doctor Rafecas, si quieren profundizar dogmática penal con perspectiva de litigio,
el nuevo libro del doctor Rafecas es muy bueno, yo lo usé para el posgrado, lo uso para enseñar también, porque está basado en casos sencillos, no los casos típicos de la teoría alemana que no los entiende nadie, sino casos de la vida real, recortes de diario, casos de la jurisprudencia argentina, y es muy sencillo entender la dogmática penal cuando es a partir de un caso. Porque el problema de la dogmática no es que no sirve para nada, sino es que no se le está dando la relevancia que tiene, que es una herramienta de trabajo, no un objeto de adoración o de culto, que es como se la ve normalmente en la universidad, solamente accesible para unos pocos iluminados. La dogmática es una herramienta de laburo. Quien no la usa así es porque quiere venderles un libro o no sabe dogmática penal. Básicamente es eso. El libro de Rafecas es el último que sacó, es de otra editorial, si me acuerdo un segundo, a ver dónde lo tengo en la oficina, no lo tengo en casa, se llama, eh, si no me equivoco, se llama Dogmática Penal sobre Bases Constitucionales. Creo que el título es así, es tapa roja, es de editorial, no me acuerdo ahora, se me fue, yo con los nombres soy de terror, pero bueno, es el último de Rafecas. Sí, es Dogmática Penal sobre Bases Constitucionales, tapa roja y azul, ¿sí? Ahí está, perdón. Derecho penal sobre bases constitucionales. Muchísimas gracias, Alejo. Exactamente ese. Este caso presenta similitudes. Sí, puede ser. Yo utilicé esto porque es un buen disparador. En realidad es la esquina de mi casa. Yo vivo acá en Morón. ¿Sí? Los nombres son todos amigos míos. Y usé un caso típico que presenta aristas para jugar con relatos alternativos. La mayoría de los casos de legítima defensa son todos muy parecidos. Y acá puse dos perfiles muy marcados porque podrían ser perfiles menos extremos, o sea, podría no ser un perfil de pibe chorro contra personal militar y podrían ser dos amigos que se desconocen en una discusión barrial y sería mucho más complejo discutir, ¿entiendes? Porque cuando presentemos a los perfiles del caso no tengo uno bueno y uno malo en sus historias de vida. Yo acá elegí dos perfiles muy marcados para que sea mucho más evidente una discusión o más rica en hechos positivos y negativos. Una pregunta, a ver, te dice, ¿qué tipo de verdad se pretende arribar con la litigación penal? Hay una única verdad, es muy buena pregunta, es un tema muy trabajado en litigación. Hay una única verdad que es posible, que es la verdad procesal. Lamentablemente no se puede reconstruir nunca la verdad real, esta es una limitación que tienen los sistemas de enjuiciamiento, pero reconozco que es un tema conflictivo porque hay muchas cuestiones del tipo de regulación procesal que puedan hacer pensar que el sistema acusatorio adversarial no tiene un compromiso con la verdad. Pero bueno, esto excedería un poco el nivel introductorio de este curso, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar un poco más de epistemología jurídica y específicamente del sistema acusatorio adversarial. Yo tiendo a creer que el sistema en realidad no necesariamente tiene que salir a buscar una verdad, sino más que nada resolver un conflicto, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal mía que admito discrepancias, réplicas y dúplicas, ¿no? Esto más para café jurídico que para el curso introductorio, pero insisto, es una muy buena pregunta. De hecho, uno de los puntos positivos de la defensa prácticamente es el mal procedimiento de la policía durante el caso. Bien, esto es una gran pregunta, Hernán. Esta investigación tiene un montón de defectos. Por eso a propósito lo diseñé así. Es un caso que inventé 100%, ¿no? Y tiene defectos a propósito porque una de las grandes preguntas que ustedes se van a hacer para el encuentro que viene es, ¿el policía es un testimonio amigable o no amigable en el relato? Hernán, depende del tipo de relato que vos intentes construir. Si vos elegiste el relato de no es mi cliente, el policía es tu principal enemigo. Lo tenés que destruir en el contraexamen. O sea, el policía tenía una línea de investigación inicial que era un tal Mateo, y fue por la fácil, otro vecino le dijo, mira, acá el vecino de enfrente pasó corriendo, fuiste, y ahí cerraste tu caso para lograr un ascenso. Porque fíjense, y esto me olvidé decirle que en el perfil de los testigos hay hechos
que no están en discusión. Como ustedes vean en el caso perfil del testigo, eso es parte de la investigación que ya sabemos todos y no lo podemos discutir y va a ser parte de los interrogatorios policiales. Entonces, si tu relato es oficial, ¿no es cierto que al momento de iniciar el procedimiento usted sabía que el autor del hecho había sido un vecino nombre de Mateo? Sí, es cierto, es lo que me dijeron. Sin embargo, usted no buscó en ningún lugar a Mateo. Usted se limitó a abandonar la escena del hecho, ¿no es verdad? Sí, y incumplió los protocolos, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Porque usted sabe que debía quedarse en el lugar hasta que llegue el personal de apoyo para coordinar la zona, ¿no es verdad? Sí, lo que pasa es que intenté ir a buscar a el amigo de la víctima. Ok, y cuando lo encontró, ¿qué le dijo? ¿Se entiende? O sea, ahí tienen ustedes una muy buena herramienta para contraexaminar. Insisto, si la versión de ustedes va a ser la policía agarró al primero que encontró porque el policía está en la carrera del ascenso. Yo tendría que construir en este testimonio un relato de por qué el policía miente o se equivoca, que son dos maneras distintas de planificar un examen judicial. Es decir, bueno, ¿tiene motivos para mentir el policía? Sí, tiene. Primero, se le pudo haber escapado el verdadero responsable. Dos, está en la carrera del ascenso a comisario. Fue felicitado por resolver rápidamente el caso. Señor policía, dígame, ¿no es verdad que usted fue felicitado por esta aprehensión de urgencia que logró en menos de 15 minutos? Sí, es verdad. Pero ¿no es verdad también que usted tenía otro nombre los primeros minutos de la investigación? ¿No es verdad que le dijeron que el responsable había sido Mateo? ¿Y no es verdad que la tarjeta SUBE que usted pidió el informe dio negativa para el viaje de mi cliente? O sea, ustedes pueden visibilizar con el testigo otros hechos distintos. Ahora, la pregunta es, si la defensa, Hernán, va a ser legítima defensa, yo pienso o tiendo a pensar que el policía tiene hechos positivos. El policía es quien te va a introducir que son dos maleantes de carrera, la única fuente de información que podés usar como testigos. Al policía sabía que eran dos delincuentes de la zona. El policía te va a poder dar un indicador muy importante que es, piensa en esto, ¿cuál fue la actitud de Matías al momento de ser interpelado por la autoridad policial? ¿Está bien? ¿Qué hizo Matías? Se fue a la casa. Cuando llegó la policía, ¿qué hizo? Bien, se entregó voluntariamente, se identificó, entregó el arma, ¿se lavó las manos? ¿Cómo sabemos si se lavó o no las manos? No, no se lavó las manos. ¿Es un hecho positivo o negativo? ¿Intentó destruir evidencia, Matías? Digamos por la teoría de la justificación, no. Estaba vestido todavía con la misma ropa, o sea, no hizo lo que quería cualquier criminal, no se cambió de ropa. Segundo, no se fue de la casa, no se dio a la fuga, fue a su domicilio, donde lo encuentra cualquiera que lo busque. Entregó el arma voluntariamente, no se lavó las manos, todavía tiene rastro de pólvora, ¿se entiende? Colaboró. Si yo pienso en la teoría de Matías, el militar prototipo argentino, con su familia, laburante, el policía me sirve más traerlo para mi relato que atacarlo. Oficial, cuéntenos qué hizo el acusado cuando usted tocó el timbre de su casa. ¿Entiende? Yo lo uso a mi favor. Al contrario, trato de que el policía me dé todos estos hechos positivos, colaboró, aportó material probatorio, colaboró con la investigación, entregó el arma. ¿Entiende? Depende del relato que vos uses, Hernán. Si vos vas por un relato, el testigo va a ser positivo. Si vas por otro, el testigo va a ser negativo. Esto es lo interesante de la litigación penal, que es un análisis estratégico, no va a haber dos modelos iguales de interrogar, sino que va a depender del relato que ustedes elijan construir. Dentro del mundo posible, que explica Nino, hay cosas que no vamos a poder plantear como posibles, lamentablemente. Dentro de las posibilidades, hay todo un universo de relatos posibles. ¿Da para otra charla?
qué hacer con nuestro cliente. Con nuestro cliente no declaró la investigación. Distinto va a ser la gran pregunta, ¿podemos decirle a nuestro cliente qué decir? ¿Podemos pedirle que invente? Esto es una cuestión ética, ya no es una cuestión de litigación. ¿Entiende? ¿La defensa tiene derecho a mentir o no? Esto excede este curso introductorio, da más para la pregunta que me hacía hoy. No me acuerdo el nombre, ya voy a encontrar. Mi colega que hablaba de tipo de verdad, acá, da más con la pregunta que hacía Moisés. ¿El sistema acusatorio da una carta blanca para mentir? Yo le diría al cliente, mira, ¿sabes qué? Mejor decir esto y ya está, porque los hechos positivos. Esto es una discusión que excede este curso, es un tema de ética de la abogacía. Si los abogados podemos sugerirle mentir a un cliente y si tiene consecuencias o no. Excede este curso, ¿está bien? Por eso, en el curso no diseñé una declaración indagatoria, porque básicamente la idea es de hechos, ¿no? Tenemos que verificar hechos. Vamos a simular que la elección que ustedes hagan es también lo que les dijo su cliente. ¿Bien? Pero bueno, puede ser que el cliente les diga otra cosa. Y les diga, doctor, yo no fui, pero la investigación demuestra que sí fue él y que la mejor defensa es una legítima defensa. Bueno, es otro dilema ético. ¿Qué hacemos? ¿Lo convencemos de que diga la verdad de los hechos o dejamos que mienta y se pegue un tiro en la sien o un tiro en los pies? Estos son los problemas que nos enfrentamos los abogados. Lucas, vamos Bueno, terminando yo ya. cuando quieran terminamos, sí, obviamente. Sí, Me seguimos. pueden enviar, sí, obviamente, me pueden Lo que sí enviar las pidieron preguntas mucho por mail y ya han quedado. tu mail y blog de nuevo. Eso sí, si podés enviarlo porque... Bueno, aguarden un segundo, mire, le voy a poner en pantalla un segundo para que tomen nota Dale. y sepan que les voy a mandar por mail, como tengo el mail de todas y todos, se los mando por mail ahora mismo esto. ¿Está bien? Mi mail es lt.dolan@icloud.com y mi Instagram es @ltdolan. ¿Está bien? Yo ahora se los mando, en 10 minutos les mando el mail con el material de hoy. Buenísimo. Tarea para la clase que viene cerramos. Lean el caso. Quienes lo leyeron, por lo menos 3 veces más. Y quienes no lo leyeron, lo leen 6 veces. Así están empatados y arrancamos. Porque para trabajar testimonios, tienen que saberse las declaraciones de memoria. Tienen que poder ver con sus ojos lo que el testigo vio ese día, o al menos lo que dice que vio, para ver dónde está la contradicción, dónde está la inconsistencia con la regla de la evidencia, del sentido común, de la experiencia, o con otro testimonio. Porque van a ver que hay cosas que dice un testigo que no se compadecen con lo que hizo otro testigo, o cosas que dice un testigo que no se compadecen con la pericia, con los informes, y eso lo van a tener que detectar. ¿Está bien? Les súper agradezco. Nos vemos el próximo encuentro, que es el 14 de agosto. Mando un gran abrazo. Gracias, Lucas, y gracias a todos por su participación. 14 de agosto, mismo horario y mismo link, recuerden. Hasta la semana siguiente. Gracias.